el sonido de su cuchillo al chocar contra el plato, cortando ese solomillo que a él tanto le gustaba. Sonaba como pequeños golpes secos contra mi último atisbo de esperanza. Llevaba 8 años escuchando variaciones de la misma melodía, pero esta noche, la sinfonía de excusas de Adrián alcanzaba un crescendo especialmente doloroso. No es el momento, Jimena, por Dios. Otra vez con esto, dejó el tenedor con más fuerza de la necesaria. El vino tinto de la botella cara que había pedido sin consultar se agitó en su copa. Acabo de cerrar el proyecto de la urbanización de Las Rosas. Don Ricardo tiene los ojos puestos en mí para el ascenso a jefe de proyecto senior. ¿Quieres que lo tire todo por la borda para planificar una boda? Respiré hondo, sintiendo el peso de la cena pesada y del nudo en mi garganta. El restaurante era uno de esos sitios nuevos de moda en Salamanca, con luces tenues y precios que justificabas diciendo que pagabas por la experiencia. Una experiencia que, en mi caso, consistía en un lento desangramiento emocional. No hablo de planificar la boda para mañana, Adrián. Intenté que mi voz no sonara quebrada. Hablo de una promesa, de una fecha, aunque sea lejana. Mis padres, tus padres, interrumpió, alzando las manos en un gesto de exasperación que me resultó tan familiar como hiriente. Jimena, tenemos 28 y 29 años. Ya no estamos en la universidad, donde un ramo de flores robado de los jardines de la Complutense era suficiente. Esto es la vida real. La vida real cuesta dinero, mucho dinero. Miré fijamente la carne que se enfriaba en mi plato. 8 años, desde aquel día de lluvia en la biblioteca de arquitectura, cuando se sentó a mi mesa con el pretexto de compartir el libro de normas técnicas que yo necesitaba. Llevaba una sudadera con el capuchón cubriéndole medio rostro y olía a café y a cigarrillos baratos. Yo, Jimena Ortega Moreno, hija única de don Roberto Ortega, abogado de cierto prestigio, y de doña Isabel, siempre preocupada por quedar bien. Me enamoré perdidamente del chico de Vallecas con una ambición feroz y una sonrisa que desarmaba todas las defensas que mi educación había levantado a mi alrededor. Mis padres me han dado un ultimátum, susurré, casi para mí misma. O hay planes serios, concretos, o me presentan a alguien. La frase quedó flotando sobre la mesa, entre el olor a carne y a vino caro. Adrián soltó un bufido que no era de desprecio, sino de algo peor, de seguridad, la seguridad de quien sabe que tiene el control. Otra vez con él, hijo de los socios de papá, ese que tiene un piso en la calle Serrano pagado por sus padres. Tomó un largo sorbo de vino. Jimena, mi amor, ¿de verdad querrías esa vida? ¿Ser la esposa decorativa de un niño rico que no se ha ganado nada por sí mismo? El golpe fue bajo. Sabía que lo era, porque él sabía que yo había rechazado esa vida, que por él, había enfrentado cenas familiares tensas, discusiones acaloradas con mi padre que terminaban con portazos. Las lágrimas silenciosas de mi madre diciendo solo queremos lo mejor para ti, hija, había roto, no del todo, pero casi, los lazos con mi casa, con mi mundo, para vivir en un piso de alquiler en Chamberí, más cerca de su trabajo, mientras trabajaba como becaria y luego como arquitecta junior en un estudio donde mi apellido era una curiosidad, no una ventaja. Lo había hecho todo por nosotros, por nuestro futuro, un futuro que, según pasaban los años, él dibujaba con trazos cada vez más difusos, donde yo aparecía siempre en un segundo plano, esperando. No se trata de querer esa vida, Adrián, dije, mirándolo por fin a los ojos, esos ojos avellana que antes brillaban con admiración cuando le explicaba mis maquetas, y que ahora solo reflejaban la luz tenue del restaurante y una impaciencia creciente. Se trata de que llevo 8 años esperando. 8. He dejado pasar otras opciones. He defendido nuestra relación frente a todos, incluidos mis padres. Solo pido una señal, un compromiso real, aunque sea una sortija de compromiso de plata, no de diamantes, algo que demuestre que vamos en la misma dirección. Él se recostó en la silla, cruzó los brazos. Llevaba la camisa azul celeste que le había regalado el pasado San Valentín, la que decía que le quedaba bien con el traje gris. Ahora vestía traje. Ya no era el chico de la sudadera, era Adrián Martín, proyectista estrella en ascenso de Construcciones Valderas S.A. ¿Y mi trabajo no es señal suficiente?, preguntó, y su tono era el de un profesor explicando algo obvio a un alumno lento. Todo el esfuerzo, las noches en vira, aguantar al idiota de mi jefe de departamento, ¿no es por nosotros? Jimena, cuando sea jefe de proyecto senior, el sueldo se duplica, podremos pensar en una entrada para un piso nuestro, en un buen barrio. Entonces, todo será más fácil, hasta hablar de eso, de matrimonio, completé yo, y la palabra sonó a hueco.
A algo que se decía en las películas antiguas que veíamos abrazados en el sofá de su antigua residencia de estudiante. Sí, bueno, de eso, concedió, mirando alrededor como si temiera que alguien hubiera escuchado, pero ahora no. Ahora justo don Ricardo me está poniendo a prueba. Tiene un ojo puesto en mí. Su hija, Carla, a veces viene por la oficina, ¿sabes? Una niña mimada, recién salida de la universidad, pero él la adora. Es importante caerle bien, hacerle ver que soy fiable, de confianza, que tengo ambición, pero de la buena, una punzada de algo que no era exactamente celos, sino un presentimiento frío. Me recorrió la espalda. ¿Y qué tiene que ver Carla con tu ascenso? Todo. En esta vida, Jimena, no solo vale el talento, vale a quien conoces, vale la imagen que proyectas. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. El otro día, el hijo de don Ricardo, el mayor, vino a la oficina con un Porsche nuevo, un 911, recién salido del concesionario. Tiene mi edad, y lo tiene todo regalado. Yo tengo que sudar la gota gorda por cada céntimo. No puedo permitirme distracciones, ni presiones familiares. Ahí estaba, mi amor, mi espera, mi lealtad de 8 años, reducida a una distracción, a una presión familiar. Así que yo soy una distracción, dije en voz baja. Clara, él palideció un poco, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. No, cariño, no es eso. Tú eres mi roca, lo sabes, pero una roca tiene que ser estable, firme, no puede estar moviéndose, pidiendo cosas constantemente. Las lágrimas amenazaron con asomar, pero las contuve. No aquí, no delante de él. Ya no 8 años pidiendo lo mismo no es, constantemente. Adrián, es constancia, una constancia que parece que solo yo tengo. La cena derivó en un silencio cargado, solo roto por el tintineo de cubiertos ajenos y las risas de otras mesas donde, supuse, la gente celebraba cosas, no las enterraba. Él pidió el postre, un tiramisú. Yo dije que no quería nada. Mientras lo comía, habló de nuevo del proyecto, de los albañiles que no rendían, del arquitecto jefe que era un pedante. Habló de sí mismo, siempre. Al final, volvía a sí mismo. Cuando llegó la cuenta, la miró, frunció el ceño, y luego buscó en su cartera. Mierda, creo que me he dejado la otra cartera, la que tiene la tarjeta de empresa. Esta solo tengo efectivo para la mitad. Me miró con una sonrisa que antes me parecía de niño travieso y ahora me parecía calculada. ¿Puedes poner tú la tuya? Luego te lo paso. Asentí, mecánicamente. Saqué mi tarjeta, la que usaba para los gastos de la compra, para el alquiler de mi mitad del piso que ya no sentía como un hogar. Pagué los 120 euros de la cena. Él puso 60 en efectivo sobre el platillo, un fajo de billetes arrugados. Para que no tengas que esperar a que te lo devuelva, dijo, como haciendo un gran favor. Salimos a la calle. La noche de Madrid era fresca. Él se puso la chaqueta del traje sobre los hombros. ¿Vienes a mi casa?, preguntó, como si la discusión no hubiera ocurrido, como si fuera una de esas peleas rutinarias que se arreglan entre las sábanas. Antes, siempre decía que sí. Antes, cualquier gesto suyo, cualquier tregua, era un tesoro. Pero esa noche, el aire frío en mi rostro me despejó de una manera nueva, dolorosamente lúcida. No dije, voy a mi casa. Necesito pensar. Su sonrisa se desvaneció. ¿Pensar en qué? Jimena, no dramatices. ¿Es por lo de la boda? Ya te he dicho, no es solo por la boda. Adrián, lo interrumpí, y el sonido de mi voz, firme, me sorprendió incluso a mí. Es por todo, por los 8 años, por mis padres, por esta. Miré la fachada del restaurante caro, por esta vida que construyes donde yo soy un accesorio que a veces estorba. Necesito respirar. ¿Respirar? Repitió la palabra como si fuera un insulto. Su tono se volvió cortante. Está bien, respira, pero no tardes mucho. No voy a esperar eternamente, ¿sabes? La frase quedó suspendida entre nosotros. Un puñal de hielo. No voy a esperar eternamente. Yo había esperado 8 años. 8. Y él me daba un ultimátum por pedir un día, una noche, para pensar. No te preocupes, murmuré, dando media vuelta. Ya has dejado muy claro lo que vale mi espera. Caminé hacia la parada de taxi, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. No me volví. Con cada paso, los ecos de la noche se mezclaban con los recuerdos. ¿Te gustan los edificios feos, no? Esa fue su primera frase, señalando con desdén el libro de arquitectura contemporánea que yo tenía abierto. Eso no es arquitectura, es un crimen con cemento. Y tú debes ser el comisario de la policía del buen gusto, le respondí.
sin apartar la vista del libro, a Adrián Martín, y estudio para construir cosas que de verdad le gusten a la gente, no para ganar premios raros. Así empezó todo, con una discusión estúpida y una sonrisa arrogante que, contra todo pronóstico, me hizo reír. Él era visceral, apasionado, pobre como una rata pero con una confianza que llenaba la habitación. Yo era la chica correcta, la de las notas impecables y el futuro planeado hasta el último detalle por mis padres. Él era el caos, la aventura, la libertad, o eso creía yo, durante años. Fue mi refugio de un mundo que me asfixiaba con expectativas. Él celebraba mis pequeños actos de rebelión, un tatuaje diminuto en el tobillo, una noche de fiesta hasta el amanecer, un viaje improvisado a la costa en un coche destartalado. Yo era su ancla, su conexión a un mundo de estabilidad y clase media alta que él anhelaba y desdeñaba a partes iguales. Le corregía los trabajos, le ayudaba a preparar las entrevistas, le prestaba dinero cuando no llegaba a fin de mes. Lo hice todo convencida de que éramos un equipo, que estábamos construyendo algo juntos, pero algo cambió cuando consiguió el trabajo en Construcciones Valderas. Primero fueron las corbatas, luego, la crítica a mi ropa, un poco informal para ciertos eventos, ¿no, cariño? Después, el silencio cada vez que mencionaba a mis amigos de la universidad, esa gente que no va a ninguna parte, y finalmente, el muro cada vez más alto y más grueso cada vez que pronunciaba la palabra futuro o matrimonio. Llegué a mi piso, ese que había alquilado con tanta ilusión pensando que sería un nido temporal hasta que nos estableciéramos. Ahora solo era un conjunto de habitaciones caras que olían a soledad y a microondas. Me quité los zapatos, esos tacones que me había puesto para impresionar a nadie en particular, y me dejé caer en el sofá. El silencio era ensordecedor. En él, las palabras de Adrián resonaban con una claridad brutal. No voy a esperar eternamente, eres mi roca, una distracción. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Cariña, ¿has hablado con Adrián? Tu padre está muy intranquilo. El hijo de los Hidalgo pregunta otra vez. Es un buen chico, Jimena, con un futuro estable. Piensa en ello. Antes, ese mensaje me habría provocado un gesto de fastidio, incluso de rabia. Ahora, solo me provocaba un cansancio infinito, un cansancio de 8 años de nadar contracorriente, de defender a un hombre que, al parecer, consideraba que mi lealtad era un hecho inamovible, como la gravedad, algo que siempre estaría ahí, sin requerir mantenimiento, sin merecer ni siquiera un plan. De repente, la imagen de Adrián hablando de Carla, la hija del jefe, vino a mi mente, su tono, no de fastidio, sino de cálculo. Es importante caerle bien, hacerle ver que soy fiable. Un escalofrío me recorrió. ¿Era eso lo que yo había sido durante 8 años? Su campo de entrenamiento para la fiabilidad, la práctica para cuando llegara la jugada importante. El nudo en la garganta se deshizo en un sollozo seco, doloroso. No lloraba por el amor perdido, porque en ese momento, mirando al vacío de mi salón, me di cuenta de que ese amor llevaba tiempo muriendo de inanición, de falta de reciprocidad. Lloraba por los 8 años, por la chica que fui, llena de fe, por las peleas con mi padre, por la decepción en los ojos de mi madre, por todas las veces que había dicho no a otras posibilidades, convencida de que al final del camino, Adrián estaría allí, con los brazos abiertos y un futuro compartido. Ahora, ese futuro se parecía sospechosamente a una espera perpetua, a ser la roca estable y silenciosa mientras él escalaba, solo, hacia un solomillo más grande, un coche mejor, una aprobación más alta, y quizás, solo quizás, hacia la sonrisa de una niña mimada llamada Carla, que podía ofrecerle un ascenso en forma de Porsche nuevo. La idea me revolvió el estómago. No podía ser. Era mi paranoia, mi dolor hablando. Adrián era ambicioso. Sí, podía ser egoísta, desde luego, pero no sería capaz de algo así, o sí. Me levanté y fui a la cocina. En la nevera, junto a un resto de pasta, estaba la botella de vino blanco barato que nos gustaba tomar los viernes. La saqué y serví una copa grande. La bebí de un trago, sintiendo el líquido frío bajar por mi garganta tensa. En la pantalla en negro de la televisión, vi mi reflejo deformado, una mujer de 28 años, con un vestido elegante, el maquillaje corrido, los ojos inyectados en sangre. ¿En qué me había convertido? En la sombra de un hombre que ya ni siquiera me veía. El teléfono volvió a vibrar. No era mi madre esta vez. Era Adrián. ¿Ya has terminado de respirar? La cena me ha sentado mal. Mañana tengo reunión a primera hora con don Ricardo. No llames tarde. Ni una palabra de la discusión, ni un atisbo de preocupación, solo sus necesidades, su estómago.
su reunión importante, su sueño. Miré el mensaje, y por primera vez en 8 años, no sentí la urgencia de responder. No sentí el pánico de que se enfadara, de que se alejara. Solo sentí un vacío enorme, y en el fondo de ese vacío, una chispa minúscula, fría y dura como el diamante de un anillo que nunca llegaría. Dejé el teléfono sobre la mesa, sin contestar. Me terminé el vino de la copa, directamente de la botella. Las lágrimas habían cesado. En su lugar, había una claridad gélida, despiadada. Algo se había roto esa noche. No solo la paciencia, se había roto la fe, y cuando la fe se rompe, ya nada vuelve a ser igual. Solo era cuestión de tiempo, aunque yo no lo supiera entonces, que los pedazos cortantes de esa ruptura terminaran por reordenarse en un mosaico completamente diferente, un mosaico en el que la figura de Adrián se desdibujaría hasta convertirse en una mancha lejana, y en el que yo, Jimena, dejaría de ser la roca sobre la que él se apoyaba, para convertirme, por fin, en el arquitecto de mi propio destino, y todo empezaría, aunque no lo sospechara, con un ramo de flores que nunca estuvo destinado a mis manos. La vibración del teléfono sobre la mesilla de noche me arrancó de un sueño inquieto. No era una llamada, sino un recordatorio automatizado, frío e impertinente. Evento, cena de gala Construcciones Valderas, Hotel Palace, 20.30, acompaña a Adrián. Vestuario formal. Un nudo de rechazo se formó al instante en mi estómago. La discusión de hacía una semana seguía grabada a fuego en mi memoria, y el silencio posterior había sido denso, elocuente. Adrián no había llamado para disculparse, había enviado un par de mensajes funcionales. ¿Vas a venir a la gala? Es importante que vengas. Y, ayer, uno más imperativo. No olvides la gala. Piénsatelo, Jimena, es una oportunidad para mí, para nosotros. El para nosotros sonó tan falso que casi pude oír el crujido de los dientes apretados a través de la pantalla. Lo conocía. Era su forma de pedir las cosas sin pedirlas, de ejercer presión mientras fingía ofrecer algo. Es importante para mí, por lo tanto, debe ser importante para ti. Si no vienes, me perjudicas. Eres egoísta. Durante 7 días, había vivido en un estado de suspensión extraño. Había ido a trabajar en el estudio de arquitectura con una determinación nueva y frágil. Había evitado responder a los mensajes de mi madre, que intuía algo. Había mirado las 4 paredes de mi piso y, por primera vez, no había visto un nido temporal, sino una celda elegante que yo misma había ayudado a construir. La chispa de claridad gélida de aquella noche se había mantenido, pero aún no sabía qué hacer con ella. Solo sabía que el dolor había mutado en una especie de cansancio profundo, un escozor sordo. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada. A Adrián. Respiré hondo antes de deslizar el dedo para contestar. Sí, hola, cariño. Su voz sonaba forzadamente alegre. El tono que usaba con clientes difíciles. ¿Ya estás preparándote para esta noche? He conseguido que nos sienten en la mesa principal, cerca de don Ricardo. Es un detallazo. Adrián, no sé si debería ir, dije, sin rodeos. Mi propia franqueza me sorprendió. Hubo un silencio al otro lado. Luego, un suspiro exagerado. Jimena, por favor, no empieces otra vez. Lo de la otra noche, bueno, fue una discusión tonta. Estaba estresado. Lo siento, ¿vale? El lo siento salió rápido, sin peso, como un trámite, pero esto es el trabajo. Es mi gran noche. El proyecto de las rosas ha sido un éxito y don Ricardo quiere presentar al equipo. Necesito que estés a mi lado, que me apoyes, que te apoye. No pude evitarlo, como la roca estable y silenciosa. No empieces, esnapó, y pude oír el ruido de fondo de su oficina. Bajó la voz. Mira, es una gala, una noche. Vienes, sonríes, te ves preciosa que lo estarás. Hablas un poco con la mujer de don Ricardo, tal vez con Carla, y listo. Demuestras que eres la mujer adecuada para estar a mi lado en este tipo de eventos. ¿Es tan difícil? La mujer adecuada, la frase me golpeó. No era mi mujer. Era la mujer adecuada para un evento, un accesorio. Después de todo, un accesorio que debía cumplir una función. Y después de la gala, ¿qué? Adrián, pregunté, y mi voz sonó más cansada de lo que pensaba. ¿Seguiremos fingiendo que lo de la otra noche no pasó? ¿Que mi pregunta sobre nuestro futuro es solo una distracción más? Después de la gala hablamos, te lo prometo, dijo, y esta vez su tono sonó casi convincente, casi suave, el tono que usaba cuando quería algo de verdad. Pero necesito que estés conmigo esta noche, Jimena, para mí, para lo que hemos construido. ¿Vas a dejarme plantado en el momento más importante de mi carrera? La manipulación era tan burda que casi daba vergüenza.
pero 8 años de costumbre son un peso muerto difícil de mover. 8 años de haber estado ahí, en cada examen, en cada entrevista de trabajo, en cada celebración. La idea de no estar en esta, la que él proclamaba como la más importante, se sentía como una traición a mi propio pasado, a la Jimena que creyó en el equipo. Está bien, escupí la palabra, sintiendo un sabor amargo en la boca. Iré, sabía que podía contar contigo. La alegría en su voz fue instantánea, auténtica. Había conseguido lo que quería. Póntate ese vestido negro largo, el que te queda de muerte, y los tacones altos. Quiero que don Ricardo vea con qué clase de mujer estoy. Colgó antes de que pudiera responder algo. Me quedé mirando el teléfono, sintiéndome vacía. Había cedido, otra vez, pero algo dentro de mí, esa chispa fría, se mantenía encendida, observando, registrando cada palabra, cada matiz. El vestido negro era elegante, sin duda, me ceñía bien, era largo, discreto pero sofisticado. Me lo había comprado para la boda de una prima hacía un año. Adrián había dicho que me hacía parecer una mujer de mundo. Ahora, mirándome en el espejo del vestíbulo del Hotel Palace, solo veía a una actriz preparándose para un papel que no quería interpretar. Un papel mudo y decorativo. El Palace estaba deslumbrante, cristal, mármol, luz baja y el rumor de la élite empresarial de Madrid mezclándose con el tintineo de las copas. Reconocía algunas caras de la televisión, a algún político. Adrián me esperaba junto a la entrada del salón principal, impecable con su smoking nuevo. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, y asintió, satisfecho. Estás espectacular, dijo, y me besó en la mejilla. Su perfume, caro y nuevo, me resultó ajeno. Vamos, no lleguemos tarde. Su mano en mi espalda me guió, no con ternura, sino con posesión. Era su trofeo, y entraba en la sala de trofeos. La mesa principal era, en efecto, enorme y prominente, don Ricardo Valderas, un hombre de unos 60 años con una sonrisa de tiburón y un traje que costaba más que mi coche. Estaba en el centro, a su derecha, una mujer rubia y muy estirada que debía de ser su esposa, doña Elvira. A su izquierda, una chica joven, quizá de 22 o 23 años, con un vestido de fiesta rosado excesivamente corto y una expresión entre aburrida y curiosa. Carla, tenía el pelo rubio muy lacio, grandes ojos azules y una boca pequeña que parecía estar a punto de poner mala cara. Adrián se dirigió directamente a ellos. Don Ricardo, doña Elvira, buenas noches, Carla. Encantado de verte, dijo Adrián, con una reverencia casi imperceptible. Su voz era más suave, más educada de lo que jamás la había oído. Permítanme presentarles a Jimena Ortega, mi pareja. Don Ricardo me dirigió una sonrisa cortés, de esas que no llegan a los ojos. Ah, sí, la arquitecta. Adrián me ha hablado de usted, de mí. Me sorprendió. Nunca había mencionado mi profesión como algo relevante. Doña Elvira me miró de arriba a abajo, evaluando el vestido, los zapatos, el peinado, y asintió una vez, secamente, como si aprobara un mueble. Carla, en cambio, me lanzó una mirada rápida, casi de fastidio, antes de volver a observar sus uñas, perfectamente manicuradas con un esmalte rosa brillante. Encantada, dije, forzando una sonrisa. Nos sentamos. La cena fue un suplicio. Adrián apenas me dirigió la palabra. Su atención estaba completamente volcada en don Ricardo. Asentía a cada palabra suya. Reía sus chistes malos. Lanzaba datos y cifras sobre el proyecto con una precisión obsequiosa. Era una actuación magistral del amebotismo. Yo, a su lado, era un florero bonito. Intenté entablar conversación con doña Elvira, que solo hablaba de su club de campo y de lo caro que estaba poniéndose el servicio de catering. Con Carla fue imposible. Sus respuestas eran monosílabos o suspiros de aburrimiento. En un momento dado, Carla dejó caer su servilleta. A Adrián, que estaba en medio de una frase, se agachó tan rápido que casi se atropella a sí mismo para recogerla antes de que ningún camarero pudiera reaccionar. Toma, Carla, dijo, entregándosela con una sonrisa deslumbrante. Gracias, murmuró ella, sin siquiera mirarlo a la cara. Yo clavé la mirada en mi plato de lubina, sintiendo como el rubor de la vergüenza ajena me subía por el cuello. ¿En qué momento se había convertido en esto? Recordé al Adrián universitario, que despreciaba a los pelotas y alababa a los que tenían huevos. Ahora era el más pelota de todos. Después de los postres, llegaron los discursos. Un vicepresidente algo soso habló de los éxitos de la empresa. Luego, don Ricardo se levantó, acariciándose la corbata de seda. Habló de trabajo duro, de visión, de equipo. Luego, su mirada se posó en nuestra mesa, en Adrián,
y quiero hacer una mención especial, dijo, y su voz amplificada resonó en el salón, a un joven que, en el proyecto de las rosas, ha demostrado no solo tener un talento excepcional, sino una dedicación ejemplar. Adrián Martín, levántese. Adrián se puso de pie, con una modestia falsa que me revolvió el estómago, sonreía, saludando con la cabeza a los aplausos. Adrián representa el tipo de profesional que quiere construcciones balderas, continuó don Ricardo, ambicioso, con los pies en la tierra, y con un buen ojo para los detalles importantes. Su mirada se desvió, por un instante, hacia su hija, que jugueteaba con su copa, luego volvió a Adrián. Un hombre así, con ese futuro por delante, uno se pregunta qué mujer tendrá la suerte de acompañarle en el camino. Fue como si el aire se espesara a mi alrededor. Un murmullo de risas cómplices y algún aplauso más recorrió la sala. Adrián se rió, incómodo pero halagado. Yo me quedé inmóvil, sintiendo todas las miradas posándose sobre mí. La pareja presente. Sentí un destello de algo. ¿Era esto una señal, una forma torpe y pública de darle su bendición a nuestra relación? Mi corazón dio un vuelco tonto, esperanzado, durante una fracción de segundo, pero entonces, Adrián hizo algo. Tomó el micrófono que don Ricardo le ofrecía con gesto paternal. Gracias, don Ricardo. Sus palabras me honran enormemente. Tragó saliva, mirando al público. Luego, su mirada se dirigió, no a mí, sino a Carla. Y ya que habla usted de suerte, hizo una pausa teatral, y una sonrisa de complicidad apareció en sus labios. Hay quien tiene la suerte de nacer rodeado de belleza y de luz, belleza que inspira, luz que guía el camino de los demás. Carla levantó la vista, sorprendida, una sonrisa coqueta asomando a sus labios. Doña Elvira puso una ceja en alto. Don Ricardo parecía ligeramente intrigado. Yo dejé de respirar. A veces, continuó Adrián, su voz tomando un tono más íntimo, falso. Un hombre solo puede aspirar a estar a la altura, a merecer aunque sea un destello de esa luz. Y entonces, de la nada, como un mago sacando un conejo de la chistera, un ramo de flores apareció en sus manos. No era un ramo cualquiera, era enorme, carísimo, una explosión de orquídeas blancas y rosas, de esas que venden en las floristerías de Serrano a precio de oro, un ramo de novia, de promesa. El salón contuvo la respiración, con una sonrisa que pretendía ser tímida pero que era puro triunfo. Adrián se acercó a la mesa, no a mí, dio la vuelta y se plantó frente a Carla, que ahora miraba el ramo con los ojos como platos, una mano llevándose a la boca en un gesto de fingida sorpresa. Carla, dijo Adrián, y su voz era melosa, empalagosa, sé que eres una chica que tiene todo, pero espero que aceptes estas flores como un símbolo de admiración, de la belleza y la pureza que representas. Hizo una pausa, y luego, en un movimiento que no llegó a ser arrodillarse pero sí una inclinación exagerada, una pantomima de caballerosidad, añadió, y quién sabe, quizás, algún día, tenga el honor de ofrecerte el ramo que de verdad simbolice un compromiso para toda la vida. El silencio fue absoluto durante un segundo eterno, luego, estalló, aplausos, gritos, silbidos. Don Ricardo sonreía, con una mirada calculadora. Doña Elvira parecía ligeramente menos tiesa. Carla, ruborizada, cogió el ramo gigantesco, enterrando su nariz en las flores con una risita nerviosa, y yo me había convertido en un mueble, en un fantasma, en la novia invisible de una boda que nunca llegaría. Viendo cómo el hombre al que había amado durante 8 años le ofrecía, delante de cientos de personas, un ramo de boda a otra mujer, a la hija de su jefe, como un espectáculo, como una estrategia. El mundo perdió el sonido. Vi los labios de Adrián moverse, riendo, aceptando una palmada en la espalda de un colega. Vi a Carla mostrando el ramo a su madre. Vi las miradas de lástima, de curiosidad malsana, de algún rostro conocido que rápidamente apartaba la vista. Sentí un calor sofocante, luego un frío glacial. Mis manos, sobre el mantel, temblaban. Mi vestido negro, elegante, ahora me parecía un sudario. Sin pensar, me levanté. La sella chirrió contra el suelo, pero el sonido se perdió en el barullo. Nadie me miró, nadie, excepto quizás Adrián, que en un momento dado, entre risas, lanzó un vistazo rápido a mi silla vacía. Su sonrisa se congeló una milésima de segundo. Luego, volvió a sonreír a don Ricardo. Caminé, no sé cómo, pero mis piernas me llevaron fuera del salón, por el lujoso vestíbulo, hacia las puertas giratorias. El aire de la noche madrileña me golpeó el rostro, húmedo y sucio. Respiraba con dificultad, como si me hubieran apuñalado en el pecho.
Las luces de la plaza de Cibeles bailaban ante mis ojos, borrosas. Jimena, Jimena, espera. Su voz, detrás de mí, jadeante, no de correr, sino de irritación. Sentí su mano agarrando mi brazo con fuerza, girándome. ¿Estás loca?, escupió, sus ojos brillando de ira, no de preocupación. ¿Qué demonios haces? ¿Por qué te vas así? Lo miré, vi sus facciones, tan queridas, tan familiares, y en ese momento solo vi a un extraño ambicioso, mezquino, cruel. Suéltame, dije, y mi voz sonó extraña, plana, muerta. No te voy a soltar hasta que entiendas, dijo, arrastrándome a un lado, lejos de la puerta principal, a un rincón más oscuro. Su aliento olía a vino. ¿Crees que esto ha sido fácil para mí, hacer el ridículo así delante de todo el mundo? ¿Tú has hecho el ridículo? Una risa seca, amarga, me salió de la garganta. Tú has hecho el ridículo ofreciéndole un ramo de boda a la niña pija de tu jefe, delante de tu novia, delante de 100 personas. Era un gesto, cortó, su voz un susurro furioso, solo un gesto para congraciarme con él. Carla es una cría consentida. Solo quería que se sintiera halagada, que luego le hable a su padre de mí y no significa nada. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de lo que un día fue. Lo miré, tratando de encontrar en sus ojos un rastro de la verdad, de la vergüenza, de algo. Solo encontré exasperación, como si yo fuera un niño que no entendía un juego de adultos. Y yo, mi voz, esta vez, tembló. No podía evitarlo, que soy yo en todo esto. Adrián, el accesorio mudo, la tonta que espera en casa mientras tú haces gestos de compromiso con otras. No es un compromiso, son flores. Por el amor de Dios. Soltó mi brazo, pasándose una mano por el pelo. Te lo he dicho 1000 veces, Jimena, ya nos casaremos. Pero ahora necesito este impulso, necesito asegurar mi posición. ¿No lo entiendes? ¿O es que no piensas en mi futuro, en nuestro futuro? Nuestro futuro. La frase, ahora, era obscena. No dije, y la palabra salió clara, fría, como el cristal de una ventana rota. Pienso en mi pasado, en 8 años, 8 años de mi vida, Adrián, dándotelo todo, esperando, defendiéndote, creyendo en ese futuro nuestro que siempre estaba a la vuelta de la esquina. Las lágrimas, por fin, brotaron, pero eran de rabia, de un dolor que quemaba, pero no era nuestro, ¿verdad? Era solo tuyo, solo tu carrera, tu ascenso, tu porche imaginario, y yo era solo la tonta útil, la que estaba ahí, por si acaso, hasta que encontraste una escalera mejor para subir, una escalera con faldas y un padre con poder. Su rostro se descompuso, la máscara de hombre exitoso y controlado se cayó, dejando al descubierto la rabia de un niño al que le quitan el juguete. Cállate, gruñó, no tienes ni idea de lo que hablas. Eres una ingrata, después de todo lo que he hecho por nosotros. Lo que tú has hecho, la risa me volvió a atravesar. Salvaje, pagarme la mitad de una cena, darme palmaditas en la cabeza y promesas vacías, hacerme sentir que pedir lo mínimo era ser una egoísta. Vete a la mierda, Jimena, que escupió, señalándome con un dedo. Vete, pero no creas que vas a encontrar algo mejor. Sin mí, no eres nada, ¿lo oyes? Nada. Una arquitectucha de medio pelo con un par de proyectos cutres, a ver quién te aguanta. Las palabras, como balas, me golpearon en pleno pecho, pero, extrañamente, no hicieron más daño, lo consumaron, lo aclararon todo. Ahí estaba, al desnudo, su desprecio, su soberbia, su visión diminuta de mí. Lo miré, con lágrimas secas en las mejillas, con el vestido negro que ahora me parecía una armadura, y sonreí, una sonrisa triste, cansada, definitiva. Tienes razón, dije, en voz baja, sin ti, no soy la persona que esperó 8 años a un fantasma, sin ti, no soy la tonta que creyó en promesas de humo, sin ti. Respiré hondo, el aire nocturno llenando mis pulmones como si fuera la primera bocanada de oxígeno en años. Sin ti, por fin, puedo ser yo. Di media vuelta, esta vez, no caminé, eché a andar, firme, alejándome de él, del hotel, de los 8 años de mentiras. Jimena, y gritó, pero su voz ya sonaba lejana, ahogada por el ruido de la ciudad. Vuelve aquí, te arrepentirás. No me volví, seguí andando, cada paso me alejaba de él, cada paso era un latido de un corazón que empezaba, lentamente, a latir para sí mismo. No sabía a dónde iba, no sabía qué haría. Solo sabía que nunca, nunca más, volvería la vista atrás. El ramo de orquídeas blancas y rosas, el ramo que nunca fue mío, se quedó atrás, marchitándose en los brazos de una niña mimada.
mientras yo, con un vestido negro y el alma hecha añicos pero libre, me perdía en la noche de Madrid. El error más grande de su vida, aunque él aún no lo supiera, acababa de cometerlo, y el mío, el de haber esperado tanto, acababa de terminar. El mundo se había reducido a las 4 paredes de mi apartamento en Chamberí. Los días se deslizaban, pegajosos y grises, sin principio ni fin. Había llamado a mi jefe en el estudio de arquitectura, balbuceando algo sobre una gripe fuerte, y él, con un tono que delataba que sabía más de lo que decía. Los chismes vuelan rápido en el mundillo, me dio una semana sin hacer preguntas. Esa semana se convirtió en 2, luego en 3. No era tristeza, era algo peor, un vacío absoluto, una ausencia de sensación. Me despertaba, a veces al mediodía, y miraba el techo. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón, lento, como si también se estuviera apagando. Había apagado el teléfono después de la tercera llamada de Adrián, la primera, furiosa, la segunda, más conciliadora, la tercera, de nuevo furiosa al no obtener respuesta. Luego vinieron los mensajes de WhatsApp, que leí con una curiosidad macabra antes de borrarlos sin contestar. No entiendo por qué haces este drama, fue un malentendido, tenemos que hablar. Jimena, no seas infantil, esto nos perjudica a los dos, llámame. ¿En serio vas a tirar 8 años por un ramo de mierda? Es ridículo. Vale, necesito espacio, tómate tu tiempo, pero no me hagas esperar eternamente. La última me arrancó un bufido de risa seca, áspera, que resonó en el silencio del salón. Él necesitaba espacio, él no me haría esperar eternamente. La audacia, la monumental ceguera egocéntrica, era casi admirable. Borré el mensaje y dejé el teléfono boca abajo. Era como si una parte de mí hubiera muerto esa noche en el palace, la parte que se preocupaba por lo que Adrián pensaba, sentía o quería, había sido extirpada, de un solo y brutal tajo. Lo que quedaba era un cascarón adolorido, un espacio en blanco lleno de preguntas sin respuesta y de un cansancio que calaba los huesos. La única conexión con el exterior era mi madre. La había llamado al día siguiente de la gala, incapaz de formar palabras coherentes, solo sollozos entrecortados al teléfono. Ella no dijo te lo dije, solo dijo ya voy, cariño, y vino, todos los días, puntual como un reloj, con una tartera de comida caliente que yo apenas probaba. Limpiaba en silencio, abría las ventanas para que entrara aire aunque fuera el aire gris de Madrid, y se sentaba a mi lado en el sofá, a veces leyendo, a veces simplemente estando ahí. Su presencia, antes a veces sofocante, era ahora un ancla discreta a la realidad. Una tarde, a principios de la 4ª semana, rompí el silencio. Estaba envuelta en una manta, mirando la lluvia deslizarse por el cristal. ¿Lo sabías, mamá?, pregunté, mi voz ronca por el desuso. ¿Sabías que sería así? Isabel dejó su libro a un lado. Sabía que ese chico te quería, pero no como tú le querías, dijo con su suavidad habitual. Le querías a él, él se quería a sí mismo, y un poco a la idea de tenerte. No es lo mismo. 8 años, susurré, apretando la manta contra mí. He sido tan estúpida. No, hija, has sido fiel, has sido valiente, te enfrentaste a tu padre y a mí por lo que creías. Eso no es estupidez, es fuerza mal dirigida. Se acercó, poniendo una mano fría sobre la mía. Lo estúpido sería quedarse ahora aquí, pudriéndose en el rencor. Lo estúpido sería no aprender nada de este dolor. No he aprendido nada, confesé, y las lágrimas volvieron, silenciosas, ardientes. Solo he aprendido que duele. Duele tanto que no quiero volver a sentir nada nunca más. Mi madre me miró, sus ojos sabios y cansados llenos de una pena inmensa. Jimena, escúchame, lo que sientes ahora es un hueco, y los huecos, hay 2 maneras de llenarlos, dejando que se llene de basura de odio, de autocompasión, de miedo, o construyendo algo nuevo, sólido, desde los cimientos. No tengo cimientos, repliqué, desesperada. Los tiré abajo por él. Tonterías, dijo, y su voz tomó un tono más firme, el de cuando era pequeña y me obligaba a comer verdura. Tus cimientos están ahí, tu talento, tu educación, tu familia. Esta, señaló el desorden del apartamento, esto es solo escombro, y el escombro se limpia. Respiré hondo, tratando de asimilar sus palabras. ¿Y cómo se construye algo nuevo? La pregunta sonó infantil, pero era genuina. Mi madre vaciló, solo un instante, luego, tomó aire. A veces, dijo con cuidado, para construir algo nuevo, hay que aceptar una mano firme, aunque al principio no sea la mano que tú hubieras elegido. Yo sabía a qué se refería.
Lo había estado evitando desde que empezó a venir. El fantasma del matrimonio de conveniencia, del hijo de los socios de papá. Antes, la sola idea me provocaba un rechazo visceral. Ahora, solo provocaba un cansancio mayor. No, mamá, dije, debilítemente, por favor, no, no ahora. No te hablo de un contrato comercial. Jimena, insistió, apretando mi mano, te hablo de Mateo Ruiz. El nombre cayó entre nosotras, más sólido de lo que yo esperaba. No era un nombre de cuento, era un nombre de hombre, Mateo Ruiz. Lo había oído antes, en conversaciones a medias entre mis padres, siempre con un tono de respeto, casi de reverencia. El viudo, murmuré, recordando vagamente. Sí, perdió a su mujer muy joven, hace casi 10 años. Cáncer. No se ha vuelto a casar. No ha habido escándalos. Es un hombre serio, dueño del grupo Ruiz, los hoteles. Lo sé, mamá, sé quién es. Es enorme, más viejo que papá. Tiene 38 años. Jimena, 10 años más que tú. No es un anciano, dijo, con un deje de impaciencia. Y no es solo enorme, es correcto, honorable. Tu padre ha tratado con él en juntas directivas. Dice que es duro en los negocios, pero de una palabra, y que tiene una tristeza en los ojos que se va quitando, poco a poco. Desde que preguntó por ti, eso me sorprendió. ¿Preguntó por mí? Isabel asintió, y una sonrisa pequeña, casi triste, asomó a sus labios. Hace años, cuando acabaste la carrera, supo que estabas con Adrián, dijo, textualmente, la señorita Ortega merece seguir su corazón. Si algún día ese corazón queda libre, y ella quiere conocer a alguien desde la tranquilidad y el respeto, que sepa que aquí habrá una taza de café esperándola. Mi madre me miró fijamente. ¿Ves? No es un cazador. No es un chico que juega con ramos de flores en galas para impresionar. Es un hombre que ha sufrido, que ha construido algo con sus manos, y que te mira, Jimena, no como un trofeo, sino como una persona. Las palabras de mi madre, tan distintas a las de Adrián sin mí no eres nada, resonaron en mi silencio. Una taza de café esperándola, no promesas, no flores, no futuro asegurado, solo café, y respeto. No lo amo, dije, en voz baja, como una confesión. Y él no te pide que lo ames, respondió mi madre con suavidad, te pide que le conozcas, eso es todo. Después de lo que has pasado, su voz se quebró un instante, después de que ese individuo te haya tratado como a un objeto prescindible, ¿no mereces al menos que un hombre te trate con la consideración que merece una mujer de tu valía? El vacío dentro de mí seguía allí, enorme, oscuro, pero las palabras de mi madre eran como pequeñas piedras que caían dentro, y cada una producía un eco diferente. Respeto, consideración, tranquilidad. Eran palabras que no había asociado con un hombre en mucho tiempo. Adrián era fuego, pasión, drama, exigencias, y si ya no quería fuego, y si solo quería paz, un lugar donde no tener que luchar constantemente por un lugar, por un reconocimiento, por un futuro. Miré a mi madre, vi el cansancio en sus ojos, las arrugas de preocupación que mi elección de vida le había agravado, vi también la esperanza, tenue pero obstinada. ¿Y si es horrible?, pregunté, con la voz de una niña asustada. Entonces le dices que no y nos tomamos un helado muy grande, dijo ella, sonriendo de verdad esta vez. Pero, ¿y si no lo es, Jimena? ¿Y si es simplemente bueno? Era un adjetivo tan simple, tan poco glamuroso comparado con todo lo que había perseguido, pero en ese momento, en mi salón desordenado, con el sabor amargo del fracaso y la traición aún en la boca, sonaba como el adjetivo más hermoso del mundo. Dejé escapar un suspiro largo, que venía desde algún lugar muy profundo. Está bien, murmuré, y las palabras parecían salir de otra persona. De acuerdo, conoceré a don Mateo Ruiz. La cita no me atrevía a llamarla de otra manera, fue en el Café Gijón, lo sugirió él, a través de mi madre. Un lugar con historia, tranquilo, donde se puede hablar sin que todo el mundo mire. Fue el mensaje que me llegó. No era un restaurante caro intentando impresar. Era un café, un lugar neutral. Eso ya me dio un punto, aunque fuera minúsculo, a su favor. Llegué 10 minutos tarde, deliberadamente. Llevaba unos vaqueros oscuros, una blusa sencilla y una chaqueta. Nada de vestido negro espectacular, nada de tacones altos. Quería que me viera real, con el peso de las semanas de dolor y desvelo aún bajo los ojos, sin maquillaje que lo camuflara. Quería que supiera, desde el primer minuto, con que se encontraba, una mujer hecha polvo. Si se asustaba, mejor ahora que después.
Él ya estaba allí, sentado en un banco de terciopelo granate, de espaldas a la pared, leyendo un periódico económico. No lo había visto en fotos, o si las había visto, no las recordaba. No era alto, pero tenía una presencia ancha, sólida, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, corto y bien cuidado, un traje azul marino, pero sin corbata, la camisa abierta a un botón. No parecía un magnate de los hoteles, parecía un profesor universitario, o un médico de renombre, alguien acostumbrado a la autoridad, pero sin necesidad de proclamarla. Cuando me acerqué, bajó el periódico, y entonces vi sus ojos, grises, claros, con unas patas de gallo marcadas que hablaban de sonrisas o de preocupaciones, quizá de ambas. Me miró, y no hubo en su mirada el rápido escaneo evaluador de Adrián, ni la mirada de desconcierto de mi padre cuando me veía con vaqueros. Solo una atención plena, serena. Se levantó. Jimena, dijo, y su voz era más grave de lo que imaginaba. Con un timbre calmado, no extendió la mano para un apretón, sino que hizo un gesto leve hacia el asiento frente a él. Gracias por venir. Sentía mucho tener que hacerlo hoy. Después de, bueno, hizo una pausa, buscando las palabras. Lamento mucho lo que has pasado. No era necesario que vinieras si no te sentías con fuerzas. La frase me desarmó por completo. No era un encantado de conocerte o un qué guapa estás. Era un reconocimiento de mi realidad, de mi dolor, un permiso para no estar bien. Me senté, casi aturdida. Gracias. Conseguí balbucear. Yo, también siento llegar tarde. Una sonrisa pequeña, apenas un quiebro en los labios, apareció en su rostro. No te preocupes. He tenido tiempo de releer la sección de economía. Siempre es deprimente, así que tu llegada es un alivio. Sus ojos recorrieron mi rostro, no de forma intrusiva, sino con una especie de interés genuino. ¿Café? Oh, dudó, observándome. El té de manzanilla aquí es excelente para los nervios. Te noto un poco tensa. ¿Quieres que te pida uno? No era una orden. Era una sugerencia, una oferta de cuidado. Sentí un nudo en la garganta. Hasta el camarero de Adrián sabía que él tomaba su café solo, sin azúcar. Este hombre, este extraño, me ofrecía manzanilla porque me veía tensa. Café está bien, dije, por inercia. Solo, por favor. Él asintió y le hizo una seña casi imperceptible al camarero. Un café solo y una manzanilla, por favor, dijo. Luego, se volvió hacia mí. Yo tomaré manzanilla, para hacer compañía. No era verdad, y los dos lo sabíamos. Era un gesto para que no me sintiera rara, un gesto pequeño, pero que decía mucho. El camarero se fue. Un silencio, no incómodo, sino expectante, cayó entre nosotros. Él no intentó llenarlo con preguntas tontas sobre el tiempo. Me miró, esperando. Señor Ruiz, empecé. Mateo, por favor, me interrumpió suavemente. Y no hay que agradecer nada aún. Solo somos dos personas tomando algo. Eso es todo. Mateo, repetí, y el nombre me sonó extraño en la boca. Usted, sabe por qué estoy aquí. Mi madre. Tu madre me dijo que habías pasado por un momento muy difícil, dijo él, con una naturalidad asombrosa, y que tal vez necesitabas conocer a alguien que no viniera con expectativas dramáticas, o con un ramo de flores. Hubo un destello de algo en sus ojos. ¿Era ironía? ¿Compasión? No era burla. Nunca burla. El mencionar el ramo, ese símbolo de mi humillación pública, hizo que me ruborizara. Bajé la mirada a la mesa, a los anillos de madera oscura. Debe parecerle una locura, murmuré, quedar con alguien que viene de donde vengo yo. ¿De dónde vienes tú?, preguntó, con genuina curiosidad. De una ruptura, de estar hecha un lío, de no saber ni quién soy. Él asintió lentamente. Yo, después de perder a Elena, tampoco sabía muy bien quién era, o para qué. Así que, en ese sentido, no estás sola. Habló de su difunta esposa con una naturalidad que no era dolorosa, sino respetuosa, como de algo precioso que se había ido, pero cuyo recuerdo no pesaba, sino que acompañaba. A veces, continuó, mientras llegaban las tazas, la vida nos desmonta por completo, pieza a pieza, y el truco no está en intentar volver a ser la persona de antes, porque esa persona ya no existe, está en ver qué piezas tienes, cuáles quieres conservar, y construir algo nuevo con ellas, algo más fuerte. Tomé mi taza de café, estaba ardiendo. ¿Y usted ya ha terminado de construir? La pregunta fue más directa de lo que pretendía. Mateo sonrió, una sonrisa más ancha esta vez, que le llegaba a los ojos y hacía que pareciera más joven, más accesible. Nunca se termina del todo, siempre hay reformas, mejoras.
grietas que aparecen. Pero sí, tengo unos cimientos que me gustan, un trabajo que me apasiona, aunque de dolores de cabeza, unos amigos leales, una rutina, y tomó un sorbo de su manzanilla, y espacio para ver si cabe algo más, o alguien. No era una declaración, era una información, un dato, como diciendo, tengo esto, puedo ofrecer esto, si te interesa, podemos ver si encaja con lo que tú tengas. Yo ahora mismo no tengo nada, confesé, y fue liberador decirlo, ni siquiera un trabajo. Lo dejé, o me dejarán, pronto. Me dijo tu madre que eras arquitecta, comentó, sin juzgar. ¿Te gustaba? La pregunta, tan simple, me pilló por sorpresa. Adrián nunca me había preguntado si me gustaba mi trabajo, me preguntaba cuánto ganaba, o si conocía a alguien que le pudiera servir. Sí, dije, y me sorprendió la firmeza de mi voz. Me gustaba, me gusta. Diseñar da sentido, ordena el caos. Es una buena forma de verlo, asintió. Ordenar el caos. Me miró, y en sus ojos grises vi un destello de verdadero interés. ¿Qué tipo de caos te gusta ordenar? Y hablamos. Hablamos de arquitectura, de la luz, de los espacios que hacen sentir bien a la gente. Le conté, titubeante al principio, luego con más fluidez, sobre mi proyecto final de carrera, un centro comunitario para un barrio humilde, sobre cómo me ilusionaba, sobre cómo, al entrar en el mundo laboral, esa ilusión se había ido apagando entre planos de oficinas y reformas de baños para clientes ricos. Él escuchaba, de verdad, asentía, hacía preguntas pertinentes. No era un experto, pero tenía la inteligencia de quien sabe escuchar y comprender. Habló de sus hoteles, no para alardear, sino para explicar cómo intentaba que cada uno tuviera alma, que contara una historia. Un edificio sin historia es un almacén, dijo en un momento dado, y esa frase, tan sencilla, resonó en mí. No hablamos de Adrián, no hablamos de matrimonios, no hablamos del futuro, hablamos del pasado, el suyo, con Elena, con una ternura que no se recreaba en el dolor, del presente, mis dudas, su trabajo, de libros, de una exposición que había visto en el Reina Sofía. La manzanilla de su taza se enfrió, mi café, también, y cuando miré el reloj, habían pasado casi 2 horas. Dios, te he dado la paliza, dije, de repente avergonzada. Había hablado más en esas 2 horas que en el último mes. Para nada, dijo él, y su sonrisa era cálida, auténtica. Ha sido un placer escucharte. Tienes fuego cuando hablas de lo que te gusta. Eso es valioso. No dejes que se apague. Las palabras me llegaron al alma. Fuego. Adrián había querido apagarlo, domesticarlo, dirigirlo hacia sus metas. Mateo, en una tarde, lo había visto y lo llamaba valioso. La cuenta llegó, él pagó, sin aspavientos. Cuando salimos a la calle de Alcalá, la noche había caído. ¿Puedo acompañarte a algún sitio?, preguntó. No, gracias. Mi coche está ahí, dije, señalando un modesto utilitario. De acuerdo, asintió. Luego, se quedó quieto, mirándome. Jimena, ha sido un placer. De verdad, vaciló, como midiendo sus palabras. Si alguna vez necesitas hablar, o simplemente tomar un café sin presión, esta vez tal vez tú elijas el sitio. Mi secretaria tiene tu contacto. Tómate tu tiempo, todo el que necesites. No dijo te llamo, no dijo quedamos, dijo tómate tu tiempo, y ofreció su contacto, no el personal, sino el de su secretaria. Un filtro, una salida elegante si yo decidía no usarlo. Gracias, Mateo, dije, y esta vez el nombre me salió más natural. De verdad, ha sido inesperado. Él sonrió, una sonrisa que le arrugaba la comisura de los ojos. A veces, lo inesperado es lo mejor que nos puede pasar. Buenas noches, Jimena. Se dio media vuelta y se alejó con un paso tranquilo, seguro, hacia un coche discreto y oscuro que esperaba unos metros más allá. No se volvió a mirar, no hizo un gesto grandilocuente. Me quedé allí, en la acera, sintiendo el aire fresco de la noche en la cara, y por primera vez en semanas, el vacío dentro de mí no gritaba, solo callaba, expectante, como si alguien hubiera arrojado una semilla en su oscuridad, y ahora, solo ahora, comenzara a sentir la más tenue, la más frágil posibilidad de que algo pudiera crecer. La manzanilla del café Gijón se convirtió, contra todo pronóstico, en una taza de té verde en una librería Café de Malasaña una semana después. Fue idea mía. Le envié un mensaje a su secretaria, una mujer de voz profesional y amable llamada Pilar, con la propuesta. Mateo contestó en persona, con un simple, me encantaría, ¿dónde y cuándo? Esta vez llegué puntual,
Incluso me había puesto algo de maquillaje, no para impresionar, sino porque al mirarme al espejo esa mañana, por primera vez, no quería verme como la víctima, quería verme como Jimena, y Jimena, antes de Adrián, siempre se ponía un poco de rímel. Él ya estaba allí, hojeando un libro de arquitectura escandinava, me vio, sonrió, y cerró el libro. Buena elección, dijo, señalando el local acogedor, lleno de estanterías y el suave murmullo de gente trabajando en portátiles. Me gustan estos sitios, huelen a posibilidades. Nos sentamos. El silencio no fue incómodo. Era como si la conversación del Gijón simplemente se hubiera pausado y ahora retomáramos. Hablamos de libros. De pronto, le conté que había empezado a releer La Casa de los Espíritus, un libro que amaba de adolescente y que Adrián consideraba literatura femenina cursi. Mateo asintió. A mí me gusta más de amor y de sombra, pero Allende escribe con el corazón. Eso siempre se agradece. No era una respuesta para quedar bien, era una opinión genuina. Pregunté por sus hoteles, y me habló, no de balances, sino de una posada que estaba reformando en un pueblo de Cuenca, de cómo quería mantener la piedra original pero dotarla de toda la comodidad moderna sin que se notara. Es un equilibrio complicado, como hacer que lo viejo y lo nuevo conversen. En lugar de pelearse, sus palabras resonaron en mí. Eso era exactamente lo que yo intentaba hacer con mi vida, que los pedazos rotos de antes y la persona nueva que intentaba ser encontraran un idioma común. ¿Y tú?, preguntó, después de un rato, ¿has vuelto a dibujar? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Cómo? Tu madre me dijo que tenías un cuaderno de bocetos, que antes llenabas páginas con ideas, de edificios, de muebles, de cualquier cosa. Me ruboricé. Mi madre, hablando de mí, pero no con la crítica de siempre, sino con orgullo. Lo tiré, confesé en voz baja. Hace unos meses, en un arranque, pensé que era infantil. Mateo no puso cara de lástima. Frunció ligeramente el ceño, como si hubiera dicho que el cielo era verde. Tu talento con los diseños es real, Jimena. No dejes que la estupidez de un hombre apague tu luz. El mundo merece ver lo que puedes crear. Nadie, en mi vida adulta, me había hablado así, con una fe tan sencilla y tan absoluta en mi capacidad. Mis padres estaban orgullosos de mis notas, de mi título, pero el talento era algo abstracto. Para Adrián, mi trabajo era un ingreso, un estatus, mi novia, la arquitecta, pero nunca algo digno de ese respeto. Llevo tiempo desconectada, murmuré, jugando con la cucharilla, del sector, de las novedades, y la mejor forma de reconectarte es haciendo, dijo él, con una naturalidad pasmosa. Si fallas, será tu fallo. Si triunfas, será tu triunfo. Eso es lo bonito, la autoría, la responsabilidad. Esa tarde, después del té, pasamos por una tienda de material de bellas artes. Sin decir nada, Mateo se detuvo frente a los cuadernos de bocetos. ¿Cuál te gusta?, preguntó. Señalé uno, de tela negra. Sin pensarlo mucho, lo compró, un regalo de reconexión, dijo, entregándomelo. Luego, se despidió con el mismo respeto de la vez anterior, sin intentar un beso, sin insinuar nada, solo un hasta pronto. Jimena, esa noche, en mi salón vacío, abrí el cuaderno negro. La primera página en blanco me intimidó. Luego, tomé un lápiz, y dibujé una línea, luego otra. No era nada concreto, solo formas, espacios, y por primera vez en meses, el vacío no gritaba, susurraba posibilidades. Los encuentros siguieron, siempre casuales, siempre a mi ritmo. Un paseo por el Parque del Retiro, donde hablamos de árboles y de por qué el Palacio de Cristal era, en su opinión, el edificio más romántico de Madrid. Una visita a una pequeña exposición de fotografía urbana. Mateo era un compañero de actividades tranquilo, interesado, que nunca forzaba la conversación hacia lo personal, pero que cuando surgía, escuchaba sin juzgar. Una tarde, mientras paseábamos por la Plaza de Oriente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, pero reconocí el tono de inmediato. He visto que has vuelto a salir, con un tipo mayor. ¿Es el sustituto? No me hagas reír, Jimena, ¿tan bajo has caído? Era Adrián. Debía de haberme visto. La sangre me hirvió en la cara. Cerré el teléfono de golpe, pero no a tiempo. Mateo notó mi cambio. ¿Ocurre algo? Vacilé. Luego, con un nudo en la garganta, le mostré el mensaje. Es él, dije simplemente. Mateo leyó el mensaje. Su expresión, siempre serena, se endureció ligeramente alrededor de los ojos. No era enfado, era desprecio, un desprecio tranquilo y absoluto.
El arrepentimiento suele llegar cuando ven que sigues adelante, y además, bien, dijo, devolviéndome el teléfono. Su voz era calmada, pedagógica. No es amor, es ego herido. Tú decides si darle más poder a ese ego. ¿Qué debo hacer? Lo que te nazca. Si quieres ignorarlo, ignóralo. Si quieres contestar, hazlo con la elegancia de quien ya ha ganado la partida, pero no dejes que su ruido te distraiga de lo importante. ¿Y qué es lo importante?, pregunté, genuinamente necesitada de una brújula. Él se detuvo, mirándome. Tú, Jimena, tu paz, tu trabajo, este paseo, este momento, eso es lo importante. Su respuesta fue un bálsamo. Tomé aire y, con manos que apenas temblaban, escribí una respuesta, corta, clara, final. No vuelvas a contactarme. Este número será bloqueado. Lo envié y, antes de que pudiera contestar, ejecuté el bloqueo. Fue como cerrar una puerta pesada que llevaba años entreabierta, dejando al otro lado un grito ahogado, una oleada de alivio, agotadora pero dulce, me recorrió. Bien hecho, dijo Mateo, y su aprobación, tranquila y adulta, valió más que cualquier abrazo dramático. Días después, me atreví a mencionar, de pasada, la tensión con mi padre. Le conté cómo las discusiones por Adrián habían abierto un foso entre nosotros, lleno de reproches silenciosos y cenas incómodas. Tu padre es abogado, ¿verdad? De los viejos, de los de principios, comentó Mateo. Sí, muy suyo. A esos hombres, a veces, hay que hablarles en su idioma, no el del corazón, sino el del respeto y los hechos. Él cree que te falló, al dejarte con Adrián, y tú crees que él te falló, al no apoyarte. Es un malentendido de orgullos, nada más. Su análisis era tan certero que me dejó sin palabras. ¿Y cómo se arregla eso? Mateo sonrió, un poco misterioso. Déjamelo a mí. Al siguiente domingo, mi madre llamó, con una voz que intentaba sonar casual y no lo conseguía. Jimena, cariño, tu padre y yo, bueno, Mateo nos ha invitado a comer, a los tres, a un sitio muy agradable. Dice que es para hablar de negocios. ¿Puedes venir? El corazón me dio un vuelco. ¿Negocios? Fui, con un nudo de nervios en el estómago. La comida fue en un club privado discreto, no pretencioso, de esos donde la elegancia está en la discreción. Mi padre, don Roberto, llegó con su mejor traje y su expresión de estar a punto de asistir a una junta directiva. Mateo lo recibió con una calidez profesional, un apretón de manos firme. Don Roberto, un honor. He oído hablar mucho de su trabajo en el caso de la fusión de las navieras. Un movimiento brillante. Mi padre se sorprendió, se enderezó ligeramente. Ah, usted siguió eso. Por supuesto, soy accionista minoritario. Fue un ejemplo de estrategia legal. Isabel, encantado de verla de nuevo, le dio un beso a mi madre en la mejilla, y a mí me dedicó una sonrisa que decía tranquila, todo bajo control. Durante la comida, Mateo dirigió la conversación. Habló de economía, de derecho, de la situación política, todo con un conocimiento profundo y sin petulancia. Hizo preguntas a mi padre, escuchó sus opiniones con genuino interés, y luego, con suavidad, deslizaba algún comentario sobre mí. Es fundamental tener una visión a largo plazo, como la que tiene Jimena con su enfoque en la arquitectura sostenible. Me comentaba el otro día un proyecto suyo de reaprovechamiento de materiales que me pareció de lo más innovador. Mi padre me miró, sorprendido. ¿Tú haces eso? Estoy aprendiendo, dije, aturdida. Era verdad. Había estado leyendo, investigando, pero no sabía que Mateo lo había notado. No solo aprende, tiene ojo, continuó Mateo, sirviéndole más vino a mi padre. Es una lástima que el estudio donde estaba no supiera valorarlo, pero eso se arregla. El talento siempre acaba abriéndose paso, sobre todo cuando va acompañado de carácter. Y de eso, a juzgar por cómo ha capeado ciertos temporales personales, a Jimena le sobra. Fue magistral. No me alabó de una manera empalagosa, lo hizo como un colega respetando a otro profesional, y de paso, sacó a relucir mi ruptura no como un drama, sino como un temporal que yo había capeado, un signo de fuerza, no de debilidad. Vi como la mirada de mi padre hacia mí cambiaba, de la preocupación distante a una reevaluación curiosa. Al final de la comida, cuando mi madre y yo nos fuimos al baño, Mateo se quedó solo con mi padre. No sé lo que hablaron, pero cuando volvimos, mi padre me tendió la mano para ayudarme a ponerme el abrigo, un gesto pequeño que no hacía desde que era una niña, y en el coche de vuelta, dijo, mirando por la ventanilla, ese Mateo, es un hombre cabal, tiene la cabeza bien amueblada. Fue el mayor elogio que mi padre podía dar, y esa noche,
Cuando me fui a dormir, sentí que otro pedazo de mi vida, el de la hija conflictiva, empezaba a sanar. El cuaderno negro se llenaba, con ideas, con garabatos, con frustraciones también. Mateo me había puesto en contacto, sin compromiso, dijo, con un antiguo compañero de la universidad que tenía un estudio pequeño pero muy reputado, especializado en rehabilitación. Habla con él, dile que tienes ideas, aunque no salga nada, practicarás cómo vender tu talento. Tuve la entrevista, fui nerviosa, pero llevaba mi cuaderno. El arquitecto, un hombre cincuentón llamado Gustavo, tenía fama de gruñón, hojeó mis bocetos en silencio, mientras yo balbuceaba explicaciones. Luego, señaló un diseño mío para convertir una nave industrial en espacios de coworking. Esta distribución de la luz es inteligente, poco convencional, pero inteligente. ¿Has calculado los flujos? Habló mi lenguaje, el lenguaje de la arquitectura de verdad, no de las reuniones de oficina. Salí de allí con una prueba. Diseñar, solo a nivel conceptual, la reforma de una antigua biblioteca pública. No era un trabajo remunerado, era una prueba, pero era más de lo que había tenido en meses. Se lo conté a Mateo, eufórica, durante una cena sencilla en una trattoria cerca de mi casa. Me ha dicho que tiene algo de instinto. Él sonrió, celebrando conmigo. Te lo dije, el mundo lo merece. Luego, su sonrisa se suavizó. Pero recuerda, Jimena, esto es solo el principio. Habrá días malos, críticas, dificultades. No dejes que nada de eso te haga dudar de que estás en el camino correcto. Tenía razón. La prueba fue difícil. Me rompía la cabeza. Dudaba, tiraba bocetos. A veces, a altas horas de la noche, le enviaba un mensaje a Mateo. ¿Estoy loca por pensar en derribar esta pared? Él casi siempre contestaba rápido, a veces desde algún viaje de trabajo. Si la pared no sostiene nada más que oscuridad, derríbala. Si es estructural, busca cómo hacerle una ventana. Eran metáforas, pero también consejos prácticos. Aprendí a distinguirlos. Mientras, por el viejo grupo de WhatsApp de la universidad, que nunca había silenciado, por masoquismo, se colaron noticias de Adrián. Estaba con Carla, oficialmente, pero las fotos que a veces subía algún compañero, en eventos o fiestas, mostraban a un Adrián más tieso, con una sonrisa forzada, al lado de una Carla que parecía más interesada en su teléfono que en él. Hubo rumores, filtrados por un excompañero de trabajo que ahora detestaba a Adrián, de que don Ricardo no estaba tan impresionado como esperaba, de que Carla era caprichosa y exigente, y de que Adrián vivía en un estado constante de estrés, tratando de complacer a un jefe que era también su posible suegro, y a una novia que lo trataba como a un accesorio de su propio capricho. Una tarde, saliendo de una librería técnica, me lo crucé. Fue en la calle Serrano. Iba con Carla, que arrastraba 3 bolsas de tiendas de lujo. Él iba detrás, cargado con más bolsas, con la cara larga. Nos vimos al mismo tiempo. Él se detuvo en seco. Yo también. Carla, al darse cuenta, me miró de arriba a abajo, con una mirada de aburrimiento y superioridad. ¿Te conocemos?, preguntó, con voz cantarina. Adrián palideció, luego enrojeció. No, nada, cariño, vamos. Intentó llevársela del brazo, pero ella se soltó. Espera, no es. Carla me señaló con la barbilla, una sonrisita burlona en los labios. La de la gala, ¿no? La que se fue llorando. Qué pequeñito es Madrid. El aire se me heló en los pulmones, pero antes de que pudiera reaccionar, recordé las palabras de Mateo. Elegancia de quien ya ha ganado la partida. Respiré hondo y le dirigí una sonrisa pequeña. No a Adrián, sino a Carla. Sí, es un lugar pequeño, por suerte. A veces basta con dar unos pasos para dejar atrás lo que ya no interesa. Que disfruten de la tarde. Les di la espalda y me alejé, escuchando como Carla preguntaba, ¿qué ha querido decir eso?, y el murmullo enfadado y confuso de Adrián. No me temblaban las manos. Sentí una paz enorme. No era odio, era indiferencia, la indiferencia más liberadora del mundo. El golpe final, el que derribó la última pared de defensa alrededor de mi corazón, fue una simple gripe, o tal vez no tan simple. El estrés de la prueba para el estudio, las emociones de los últimos meses, pasaron factura. Me desperté una mañana con fiebre alta, el cuerpo dolorido y la garganta hecha trizas. Era sábado. Vivía sola. Me sentí patéticamente vulnerable. Llamé a mi madre, pero estaba fuera de Madrid, visitando a una hermana. Dudé. Luego, con un gesto de desesperación, marqué el número de Mateo. Contestó al segundo. Jimena, Mateo. Lo siento, es que estoy enferma, y no tengo
Mi voz sonó débil, quebrada. ¿Dónde estás? En tu casa. Su voz era inmediatamente práctica, sin alarma innecesaria. Sí, abre la puerta. No te muevas. En 15 minutos estoy allí, colgó. Yo, aturdida por la fiebre, me arrastré hasta el sofá y me envolví en una manta. Él llegó en 12, traía una bolsa de la farmacia, termómetro, paracetamol, pastillas para la garganta, y un termo, sopa de mi cocinera, la mejor para estos casos. No hizo preguntas tontas. Me tomó la temperatura, me dio la medicación con un vaso de agua, y me arropó. Luego, se fue a la cocina. Oí el leve ruido de la cacerola, el tintineo de la vajilla. Volvió con un cuenco de sopa humeante. Toma, a sorbitos. Mientras yo comía, él recogió un poco el desorden del salón, los bocetos desparramados, las tazas de café, sin hacer ningún comentario. Fue discreto, eficiente. Luego, se sentó en un sillón, sacó su tablet y empezó a trabajar. Duerme, si puedes. Yo me quedo aquí, por si necesitas algo. No hace falta, tienes cosas que hacer. Lo más importante ahora mismo está aquí, dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Su tono era tan sencillo, tan asumido, que me desarmó por completo. Me dormí, un sueño pesado y febril. Al despertar, horas después, la fiebre había bajado. La luz de la tarde, anaranjada, entraba por la ventana, y allí seguía él, en el sillón. Había apagado la tablet y leía un libro que debía de haber sacado de mi estantería. La luz le doraba el perfil, destacando las canas en sus sienes, la concentración plácida en su rostro. Me quedé quieta, observándolo. Observé sus manos grandes, que sostenían el libro con cuidado, la solidez tranquila de su presencia. No estaba ahí por obligación, por estrategia, para quedar bien. Estaba ahí, punto, porque había dicho que estaría, y su palabra era eso, una roca. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado, dolorido y desconfiado, se fundió. No fue un flechazo, no fue la pasión arrolladora y ciega de mi juventud, fue algo más profundo, más tranquilo, más aterrador en su firmeza. Fue la certeza de que, en ese hombre, había encontrado un puerto, no uno en el que esconderme, sino uno desde el que zarpar, sabiendo que siempre habría un lugar seguro al que volver. Una lágrima, no de tristeza, sino de un agradecimiento y un alivio tan enormes que no tenía nombre, se deslizó por mi mejilla y se perdió en la almohada. Él levantó la vista, como sintiendo mi mirada. Nuestros ojos se encontraron, y él, viendo mi lágrima, no se alarmó, solo dejó el libro a un lado, se acercó y, con una delicadeza infinita, me secó la mejilla con el pulgar. ¿Mejor?, preguntó, en un susurro. Asentí, sin poder hablar. Tomó mi mano, la que asomaba fuera de la manta, y la sostuvo entre las suyas, que estaban calientes y seguras. Bien, dijo, y se quedó así, en silencio, mientras la tarde caía sobre Madrid y sobre nosotros, y dentro de mí, la última grieta comenzaba, lenta pero inexorablemente, a cicatrizar. El mundo, que durante meses había sido una escala de grises, comenzó a tener de nuevo color, un color diferente, más suave, más verdadero. La gripe pasó, pero algo se había quedado instalado en mi interior después de aquella tarde, la certeza tranquila de que no estaba sola. Y esa certeza, curiosamente, me hizo más fuerte para estar sola. El proyecto de la biblioteca para Gustavo fue un éxito. No solo me dio el visto bueno, sino que me ofreció un contrato de colaboración. No era un trabajo fijo, pero era un principio mío, ganado con mi talento, no con el apellido de nadie. La primera paga, modesta, me la gasté en un buen vino y en cenar a mis padres. Fue una velada extrañamente normal, llena de conversaciones sobre trabajo, sobre política, sobre la reforma de la cocina de mi madre. Mi padre habló conmigo como a una igual, preguntándome por detalles técnicos de mi proyecto. No era la hija descarriada, era Jimena, la arquitecta. El cambio, aunque sutil, era monumental. Mateo y yo seguimos viéndonos. Ya no eran citas en el sentido tradicional, era más bien, compartir la vida. Él viajaba a menudo, y a veces me enviaba desde algún aeropuerto remoto una foto de un detalle arquitectónico de un hotel con un mensaje. Esto me ha recordado a tu idea de la luz cenital. O yo le enviaba un boceto nuevo, y él me respondía con un simple, potente, sigue. Una tarde de sábado, mientras ayudaba a mi madre a ordenar el trastero, encontré una caja vieja llena de mis cosas de la universidad, dibujos, apuntes, y una foto. En ella, yo sonreía, con el pelo más largo,
los ojos llenos de una ilusión ingenua, abrazada a Adrián delante de la puerta de la escuela de arquitectura. La acogí, ya no me dolió, me dio lástima, lástima por la chica que fui, que confundió intensidad con amor, y posesión con compromiso. ¿Lo echas de menos?, preguntó mi madre, que se había acercado en silencio. Miré la foto un instante más. Echo de menos a la persona que creí que era, pero esa persona nunca existió, solo existió mi idea de él. Dejé la foto en la caja, prefiero 1000 veces la realidad, aunque sea más complicada. Mi madre sonrió, con esa sabiduría de quien ha visto mucho. La realidad de Mateo, ¿no? La realidad de Mateo, confirmé, y por primera vez, el decir su nombre no vino acompañado de dudas, ni de la sombra de otro, venía acompañado de una sensación de hogar. Mateo me propuso un viaje. Tengo que ir a San Sebastián a ver el progreso de la reforma de un hotel. Solo un fin de semana. Si quieres, si puedes, acompáñame. Podrías ver el edificio. Es una joya modernista que estamos restaurando con mucho cuidado. Y podríamos pasear. Sin teléfonos. Sin compromisos. San Sebastián. La palabra sonaba a mar a aire limpio. A distancia. Asentí sin pensármelo 2 veces. El hotel era, efectivamente, una maravilla. Una villa antigua frente a la bahía de la Concha, con vidrieras y maderas nobles. Mateo se sumergió en reuniones con arquitectos y capataces, pero siempre me reservó un espacio. Jimena, échale un ojo a esto, ¿tú qué opinas? Me involucraba, valoraba mi criterio. No era un gesto galante, era respeto profesional, y eso, para mí, era más excitante que cualquier piropo. La segunda tarde, libre ya de obligaciones, paseamos por el Paseo Nuevo, junto a las olas que rompían contra las rocas. El viento salado me despeinaba, y yo no me importaba. Caminamos en silencio un buen rato, solo el sonido del mar y de las gaviotas. Es diferente, ¿verdad?, dijo él de pronto, sin mirarme, observando el horizonte donde el cielo se fundía con el agua. El que, todo, este silencio, no es incómodo, es compartido. Asentí, con Adrián. Los silencios eran campos de minas, llenos de cosas no dichas, de reproches contenidos, de la presión por tener que estar siempre haciendo o siendo algo. Este silencio, con Mateo, era simplemente estar, 2 personas, una junto a la otra, sin necesidad de ruido. Siempre me ha gustado el mar, continuó él, tiene una constancia brutal, viene y va, golpea, acaricia, pero siempre está, es un ritmo, como la vida, como el amor verdadero, supongo, no es un fuego artificial, que estalla y se apaga dejando humo. Es marea, sigue su curso, aunque a veces se retire, siempre vuelve. Sus palabras me hicieron detenerme, me volví hacia él. El viento le agitaba el pelo, y sus ojos grises reflejaban el gris plomizo del Cantábrico. ¿Crees en el amor verdadero? La pregunta me salió sola. Después de haberlo perdido, él no apartó la mirada. Perder a Elena me enseñó que el amor no muere con la persona, se transforma, en gratitud, en memoria, en la certeza de que fuiste amado de una manera que te cambió para siempre. Eso no te impide amar de nuevo, te prepara para ello, te enseña a no dar por sentado ni un solo día. Hizo una pausa, buscando mis ojos. Durante años, después de ella, el espacio que quedó era tan grande, tan sagrado, que pensé que nadie podría llenarlo, que no debía hacerlo. Y ahora, susurré, el corazón comenzando a latir con fuerza contra mis costillas. Ahora, dijo, y tomó mis manos entre las suyas, que estaban calientes a pesar del viento frío. Ahora, ese espacio ya no está vacío, tiene un cuaderno de bocetos negro, tiene la voz de alguien discutiendo apasionadamente sobre la distribución de la luz, tiene el recuerdo de unas manos febriles que sujetaban las mías como a un salvavidas, tiene tu nombre, Jimena, lo tiene desde hace mucho más tiempo del que tú crees. El mundo se detuvo, el ruido del mar se desvaneció. ¿Desde cuándo? Una sonrisa tímida, casi de adolescente, asomó a sus labios. Era una expresión que no le había visto nunca. Tu padre y el mío fueron socios hace años. Te vi, en una de esas aburridas cenas de Navidad de la firma. Debías tener 22 años. Ibas recién salida de la universidad. Llevabas un vestido rojo, y estabas discutiendo con un becario sobre la obra de Calatrava. Tenías los ojos encendidos, y una seguridad que desmontaba al pobre chico con argumentos. Me quedé embobado. Luego, supe que estabas con alguien, un chico de su empresa, me dijo tu padre, con un tono que no me gustó. Decidí no interferir, pero pedí que me mantuvieran informado, a través de tu padre, de que estabas bien, como un tonto, como un romántico tonto. Las piezas encajaban.
la pregunta ocasional de mi padre por mi bienestar, que yo atribuía a su control, el interés súbito de Mateo cuando mi madre le dijo que había roto con Adrián. No era casualidad, era, espera, una espera silenciosa y respetuosa durante años. Me esperaste, dije, atónita. No, corrigió él, con su habitual honestidad. Viví mi vida, sufrí, trabajé, seguí adelante, pero no cerré la puerta, dejé una rendija abierta, por si acaso esa chica del vestido rojo algún día pasaba por delante, y un día, pasaste, hecha trizas, pero con los mismos ojos encendidos, escondidos bajo capas de dolor, y supe que era mi segunda oportunidad, y la tuya. Las lágrimas me nublaron la vista, no eran de tristeza, eran de algo tan abrumador que no tenía nombre, era la sensación de ser vista, de ser recordada, de ser deseada no por lo que podía dar, sino por lo que era, o por lo que podía llegar a ser. A su lado, Jimena, dijo su voz, más grave, más seria, soltó mis manos y, con un movimiento que no fue teatral ni forzado, sino natural como la misma marea, se arrodilló en la arena húmeda del paseo. No sacó un anillo, sacó, de su bolsillo, una llave vieja y gruesa, de hierro forjado, atada a un cordón de cuero. Esta es la llave de la primera habitación que diseñé y amueblé yo solo, para mi primer hotel, un cacharro pequeño en la Sierra de Madrid que compré con un crédito. Vi más sueños que sentido común, dijo, mirando la llave en su mano. Esa llave representa el principio de todo lo que soy, de todo lo que he construido con mis propias manos, con mis errores y mis aciertos. Luego, alzó la mirada hacia mí, sus ojos eran pozos de sinceridad absoluta. No te pido que olvides tu pasado, forma parte de quién eres, y sin él, no serías la mujer fuerte que tengo delante. Te pido que me permitas ser tu presente, y si me das el honor, alargó la mano que sostenía la llave, te pido que construyamos un futuro juntos, desde nuestros cimientos, con nuestras herramientas, a nuestro ritmo. ¿Te casarías conmigo, Jimena? No había anillo de diamantes, no había ramo de flores, no había público, solo estábamos nosotros, el viento, el mar y una llave vieja. Era la propuesta más real, más personal, más verdadera que podía imaginar. No compraba mi futuro, me ofrecía su pasado, su esencia, y la posibilidad de construir algo nuevo. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero sonreía, una sonrisa tan amplia que me dolía la cara. No te importa. La voz me falló, tragué saliva. No te importa que quizá, que te quiera aún con el corazón un poco deshecho. Mateo sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro entero, llenando de arrugas de felicidad la comisura de sus ojos. Lo iré remendando, punto a punto, todos los días, con tu permiso. No hubo más preguntas, no las sabía. Asentí, una y otra vez, sin poder hablar. Él se levantó, me envolvió en un abrazo que olía a mar a hombre, a seguridad, y en ese abrazo, con la llave de hierro fría entre nuestros cuerpos, sentí como todos los pedazos rotos de mi corazón encontraban, por fin, su lugar. No volvían a ser los mismos, eran algo nuevo, algo más fuerte, algo nuestro. La noticia cayó en la familia como una bendición tranquila. Mi madre lloró de alegría. Mi padre dio un apretón de manos a Mateo que era casi un abrazo. La cuidarás, fue lo único que dijo, con la voz ronca. Y Mateo, mirándome a mí, respondió, ella se cuidará sola, yo solo estaré ahí para apoyarla. Empezamos a planear la boda. Yo quería algo íntimo, en el jardín de la casa familiar de Mateo en la sierra, una casona de piedra que era más un hogar que una mansión. Él quería que fuera lo que yo soñara. Es tu día, nuestro día, pero sobre todo, el día en que dejes de ser la ex de alguien para ser la señora Ruiz, y mi mujer. Una tarde, mientras revisábamos listas de invitados en mi salón, mi teléfono vibró. Era un mensaje de una prima lejana, Paloma, con la que tenía poca relación pero que era una cotilla profesional. Oye, Jimena, qué sorpresa lo de tu boda, enhorabuena, aunque no entiendo por qué no invitas a Adrián. Si sois amigos de toda la vida, me lo encontré el otro día y estaba hecho un lío, preguntando por ti. Parece que las cosas con la pija de la hija del jefe no van bien, pobrecillo. ¿Seguro que no le mandas una invitación? Sería un gesto bonito, cerrar ciclos. Un escalofrío de asco me recorrió. ¿Un gesto bonito? ¿Cerrar ciclos? El ciclo con Adrián se había cerrado con un portazo en el Palace, y la llave había sido esa llave de hierro en San Sebastián. Mostré el mensaje a Mateo. Él lo leyó. Impasible. ¿Qué quieres hacer? Quiero que se pudra en su curiosidad, dije, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Mateo asintió. Entonces, no le invites. Pero, Jimena, añadió,
con un deje de advertencia en la voz. Si hay algo que he aprendido de los hombres como él, es que el rencor y la envidia son grandes motivadores. Si se entera y se enterará, puede que intente aparecer, no para recuperarte, sino para verificar su propia importancia, o para fastidiar. Que lo intente, dije, y por primera vez, no había miedo en mi voz, sino desafío. No es el mismo hombre que rompió, y yo no soy la misma mujer. Aún así, Mateo tomó precauciones discretas. Habló con el personal de seguridad de la finca, no para crear un fuerte, sino para tener controlados los accesos. No es por él, me explicó, es para que nada ni nadie empañe tu día. Yo, mientras tanto, me centraba en el vestido, en las flores, en la música. Había contratado a un trío de cuerda que tocaba versiones de canciones modernas. Mateo se reía. Pensé que querrías algo más clásico. El clásico ya lo tuve, dije, y nos reímos los dos. Era cierto, mi vida con Adrián había sido una ópera trágica. Mi boda con Mateo sería una canción tranquila y feliz, tocada con instrumentos de verdad. Unos días antes de la boda, mientras empaquetaba mis cosas para mudarme, tras el enlace, a la casa de la sierra, mi madre vino a ayudarme. Mientras doblaba ropa, me miró. ¿Estás segura, hija? No de Mateo. ¿De ti? ¿Estás segura de que lo amas? Me detuve, con un jersey entre las manos. No era una pregunta de desconfianza. Era una pregunta de madre que quiere lo mejor para su hija. Sí, mamá, dije, y cada palabra era cierta. Lo amo, de una manera tranquila y segura. Es diferente. No es el huracán de antes. Es el aire limpio después de la tormenta. Es saber que, pase lo que pase, hay alguien a tu lado que no te va a usar, ni a menospreciar, ni a hacerte dudar de tu valía. Es sanador. Mi madre sonrió, y sus ojos también se llenaron de lágrimas. Eso es amor, Jimena, el de verdad, el que perdura. Me alegro tanto de que lo hayas encontrado. La víspera de la boda, Mateo y yo respetamos la tradición de no vernos. Me quedé en casa de mis padres. Él, en la finca, me envió un mensaje a última hora de la noche. Mañana no se trata de una boda, se trata del primer día de todo lo que viene después. Duerme bien, futura señora Ruiz, te quiero. Leí el mensaje una y otra vez. Te quiero. Lo decía a veces, pero nunca tan deliberadamente, y yo le quería, no con el ardor ciego y devorador de mi juventud, sino con la llama constante y cálida de quien ha elegido, con los ojos abiertos, compartir su camino, con todas las cicatrices, con todos los sueños, con todo. Mientras me dormía, la última imagen en mi mente no fue la de Adrián con su ramo ridículo, fue la de Mateo, arrodillado en la arena, ofreciéndome no un anillo, sino una llave, la llave de nuestro futuro, y supe, sin sombra de duda, que al día siguiente, al decir sí, quiero, no estaría cerrando un capítulo, estaría firmando, con tinta indeleble, la primera página de nuestra historia. El sol de la Sierra de Madrid se colaba entre las hojas de los robles centenarios como si supiera que tenía que iluminar este día de forma especial. Dentro de la habitación de la casona donde me vestía, reinaba un silencio expectante. Mi madre me sujetaba el último rizo rebelde, y en sus ojos se reflejaba una emoción tan pura que casi me hacía llorar el rímel recién aplicado. «Estás radiante, hija», susurró, ajustando el velo de tul que caía de mi moño. El vestido no era el típico vestido de novia, era de seda color marfil. Sencillo, de líneas rectas que me recordaban a los edificios que amaba, con un escote discreto y una leve cola, en el pecho, prendida con un broche antiguo que era de la abuela de Mateo, una orquídea blanca, mi orquídea, la que él había elegido, no un ramo aparatoso, sino una sola flor, perfecta. Es el día más raro de mi vida, mamá, confesé, mirándome en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada era yo, Jimena, pero una versión que parecía haber encontrado, por fin, su centro. No estoy nerviosa, estoy tranquila, como si todo encajara. ¿Por qué encaja?, dijo una voz a mi espalda. Era mi padre, don Roberto, asomando por la puerta. Iba impecable con su smoking, y en sus ojos, siempre tan críticos, había un brillo húmedo que me desarmó. «Estás preciosa, Jimena». Se acercó, dudó, y luego me besó en la frente. Un gesto tan inusual y tierno que me hizo contener la respiración. Ese hombre, Mateo, es un hombre de bien, te va a tratar como la reina que eres. Lo sé, papá. Sonó un suave golpe en la puerta. Era Pilar, la secretaria de Mateo, eficiente y discreta como siempre. «Señorita Jimena, todo está listo, los invitados están en sus asientos. El señor Ruiz espera en el altar».
Hizo una pausa, y una sonrisa minúscula asomó a sus labios, y le manda decir que respire hondo, y que la llave está en su bolsillo. Sonreí. La llave de hierro. Mi amuleto. Asentí. Vamos. El jardín trasero de la finca era un sueño. No había grandes arreglos florales, sino macizos de lavanda, romero y rosas blancas trepadoras que perfumaban el aire. Las sillas, de hierro forjado y madera, estaban dispuestas en semicírculo frente a un pequeño templete cubierto de yedra. A un lado, el trío de cuerda tocaba una versión suave y emotiva de Alleluja. Los rostros de los invitados, unos 100 entre familia y amigos cercanos de ambos, se volvían hacia mí. Vi a mis padres, a mis tíos, a algunos amigos de la universidad que había recuperado. Vi a Gustavo, mi jefe, con una sonrisa de satisfacción, y al fondo, discretos pero atentos, un par de miembros de seguridad, el recordatorio de que Mateo había previsto todo, incluso lo improbable. Y entonces, al fondo del pasillo, bajo el templete, vi a Mateo, de espaldas a mí, hablando en voz baja con el oficiante. Llevaba un smoking de corte impecable, pero sin corbata, con la camisa blanca abierta en el primer botón. Se volvió, como sintiendo mi mirada. Nuestros ojos se encontraron a 30 metros de distancia. Y el mundo, los invitados, la música, todo se desvaneció. En su rostro no había ansiedad, ni la expresión de triunfo de un cazador que atrapa a su presa. Había paz, una felicidad serena y absoluta, y un amor tan transparente, tan seguro, que me hizo caminar hacia él sin sentir el suelo bajo los pies. Toda la ceremonia fue un sueño. Recité mis votos, escritos por mí, hablando de cimientos sólidos y de ventanas hacia la luz. Él recitó los suyos, hablando de puertas abiertas y de compartir el viaje. No hubo un puedes besar a la novia. Él, simplemente, después de que el alcalde nos declaró marido y mujer, me tomó la cara entre sus manos y me besó con una ternura que me llegó hasta los talones. Un beso de promesa, de hogar, de principio. El público estalló en aplausos cálidos. No eran vítores estridentes, sino una ovación sincera. Fue entonces, mientras sonreíamos a los invitados, de la mano, listos para bajar del templete, cuando lo vi, al fondo del jardín, junto a la puerta de la antigua bodega que hacía de bar, de pie y con una copa de champán en la mano. Estaba Adrián. Llevaba un traje que le venía grande, la corbata ligeramente torcida, su rostro, pálido bajo el bronceado artificial, era una máscara de emociones encontradas, incredulidad, rabia, y una envidia tan profunda que casi se podía palpar en el aire. Había logrado colarse, quizás convenciendo a algún familiar distante, o simplemente apostándose allí como un espectro. Nuestras miradas se cruzaron durante una fracción de segundo infinito. Yo no aparté la vista, lo miré, sin odio, sin miedo, con la misma tranquilidad con la que se mira un mueble viejo que ya no tiene cabida en tu casa nueva. Él desvió la mirada primero, como si le quemara. Mateo apretó mi mano. ¿Todo bien?, murmuró, sin seguir mi mirada. Lo sabía, lo había sentido. Perfecto, susurré de vuelta, y le sonreí. Absolutamente perfecto. La recepción fue, como todo, elegante y sencilla. Una gran carpa abierta por los lados, con mesas bajas y sofás. La comida era casera pero exquisita. Cochinillo asado, pescado del norte, verduras de la huerta de la finca. La gente hablaba, reía, bailaba con la música de un DJ que mezclaba temas clásicos con modernos. Yo era feliz, de una manera completa, rotunda. Adrián, como un buitre, se movía por los bordes, observaba, escuchaba. Vi cómo su cara palidecía aún más cuando oyó a un grupo de invitados, claramente importantes por su porte, referirse a Mateo como el jefe y hablar de la fusión con el grupo asiático y de la cotización en bolsa. Le vi cuchichear con un camarero, señalando a Mateo con disimulo, y vi la expresión de estupor absoluto en su rostro cuando el camarero, con naturalidad, respondió: ¿el señor Ruiz? Pues es el dueño de todo esto, y de los hoteles Ruiz, claro. Fue en ese momento cuando Adrián lo entendió. La sangre se le escurrió de la cara, la copa de champán casi se le cayó de la mano, sus ojos, desorbitados, saltaron de Mateo a mí, y volvieron a Mateo, como haciendo cálculos desesperados. Debía de estar recordando el nombre, Ruiz, Grupo Ruiz, su proveedor más importante, el cliente que su jefe, don Ricardo, llevaba años intentando captar sin éxito, el dueño de la empresa que era 10 veces más grande que Construcciones Valderas, y yo, Jimena, la arquitectucha de medio pelo, era su esposa. La rabia en sus ojos se transformó en algo peor, en pánico, en el reconocimiento catastrófico de la dimensión de su error.
No había perdido a una novia. Había tirado por la borda, por un ramo estúpido, la llave de un reino. Yo lo observaba, desde la seguridad del brazo de Mateo, con una calma que me asombraba a mí misma. Disfrutaba bailando con mi padre, riendo con mis amigas, dejando que Mateo me susurrara al oído cosas que me hacían reír. Era mi día, nuestro día, y su presencia patética no era más que una mosca molesta. La oportunidad la buscó él. Después del baile nupcial, me escapé un momento a un pequeño mirador de piedra, apartado de la carpa, para coger aire y admirar la vista de la sierra teñida de naranja por el atardecer. Necesitaba un minuto a solas, para asimilar tanta felicidad. No pasaron ni 2 minutos antes de oír unos pasos precipitados, torpes, detrás de mí. Jimena. No tuve que volverme, conocía esa voz, la voz que durante 8 años había sido la banda sonora de mi vida, y que ahora solo sonaba a chirrido de una puerta oxidada. Me volví, lentamente. Adrián estaba allí, a 3 metros de distancia. Parecía haber envejecido 10 años en unas horas. El traje le colgaba, tenía los ojos inyectados en sangre, y olía a sudor y a alcohol barato. El de la bodega, no el champán de la recepción. ¿Qué haces aquí, Adrián?, pregunté. Mi voz sonó plana, sin emoción. No era una pregunta de sorpresa, era una exigencia. Tenía que verte, tenía que hablar contigo. Se acercó un paso, y su voz se quebró en un sollozo ahogado. Falso. Jimena, por favor, tienes que escucharme, tienes que entender. He cometido el error más grande de mi vida. Ahí estaba, la frase, la confesión que, en otro tiempo, habría movido montañas dentro de mí. Ahora, solo produjo un ligero cansancio. De verdad, dije, cruzando los brazos. El gesto de protección no era contra él, era para acariciarme el brazo, donde sentía, bajo la seda, el calor del beso de Mateo. Qué error, dejarme plantada durante 8 años, o regalarle un ramo de boda a otra mujer delante de medio Madrid. Eso no significaba nada, y insistió, con la misma cantinela de siempre, pero su tono era desesperado ahora, no arrogante. Fue una tontería, una estupidez estratégica. Carla es una niña vacía, insoportable, su padre me tiene como a un perro. Y ella, tragó saliva, con asco. No eres tú, eres diferente, tienes razón, asentí, soy diferente, ya no soy la tonta que te creía. Te amo, estalló, y la frase sonó estridente, falsa como un billete de 3 euros. Siempre te he amado. Todo esto, hizo un gesto amplio, despectivo, hacia la finca, la carpa, la elegancia que lo rodeaba. Esto no es tú, esto es él. Vas a casarte con ese hombre solo por dinero, por su posición, y él te dobla la edad. Jimena, es casi un viejo. Cada palabra era un intento torpe de envenenar, de igualar el terreno, de rebajarme a su nivel de miseria, y fracasó estrepitosamente. Sentí una oleada de lástima, tan profunda que casi me ahogó. No, Adrián, dije, y mi voz salió clara, cortante como cristal en la quietud del atardecer. Me caso con él porque me respeta, porque me valora, porque me hace reír y me hace sentir segura, porque cree en mí más de lo que yo misma creí jamás, porque, cuando estuve hecha trizas, no me ofreció un ramo para congraciarse con su jefe, me ofreció una taza de manzanilla y su silencio, porque me enseñó que pedir lo que merezco no es ser egoísta, es tener amor propio. Hice una pausa, mirándolo fijamente, viendo como cada palabra era un clavo en el ataúd de su autoestima, algo que tú, en 8 años, nunca aprendiste a hacer, porque solo sabías quererte a ti mismo. Él palideció aún más. Sí cabía. Sus puños se apretaron. Estás cegada, te ha comprado, sin mí, no eres nada, te lo dije. En ese instante, una voz tranquila, firme, surgió de la penumbra del sendero. ¿Todo bien, cariño? Mateo apareció, caminando con su paso pausado y seguro. No parecía alarmado, parecía ligeramente aburrido, como si hubiera interrumpido una conversación trivial. Llevaba la chaqueta del smoking colgada al hombro, y la camisa blanca brillaba en la luz crepuscular. Se acercó a mí y, con un gesto natural que hablaba de una intimidad profunda, me rodeó los hombros con su brazo. Su calor, su olor a jabón de almendras y a él, me envolvió como un escudo. Luego, por fin, dirigió su mirada a Adrián. No fue una mirada de desafío, ni de triunfo, fue una mirada de reconocimiento, clara y fría, como la de un entomólogo que identifica un insecto común y molesto. Lo miró de arriba a abajo, y en sus ojos grises no había ni ira ni desprecio, había nada, la indiferencia más absoluta, más devastadora que cualquier insulto. Adrián se encogió bajo esa mirada, tragó en seco.
Señor Ruiz, farfulló, y el título le salió como un gruñido. Mateo no respondió al saludo, no le dio el honor de un buenas tardes. Simplemente, después de esa mirada que lo redujo a la insignificancia, volvió su atención a mí, y su expresión se transformó al instante, suavizándose, llenándose de una ternura infinita. Los invitados preguntan por la novia más bella de España, dijo, su voz un susurro solo para mí, como si Adrián ya hubiera dejado de existir, y el pastel de chocolate de mi abuela está a punto de ser cortado. No nos lo perdonaría. Supe que era mi salida, mi victoria final. No necesitaba decir nada más. Le sonreí a mi marido. No faltaría por nada al pastel de chocolate. Juntos, dando la espalda a Adrián, comenzamos a caminar de vuelta hacia la carpa, hacia la luz, hacia nuestra vida. Él, detrás de nosotros, se quedó inmóvil, derrotado, humillado no por un golpe, sino por nuestra indiferencia, por nuestro amor evidente, por la monumental evidencia de su irrelevancia. Solo dimos unos pasos cuando oímos su voz, quebrada, llena de un rencor agónico. Esto no ha terminado. Jimena, te arrepentirás. Ni Mateo ni yo nos volvimos. Seguimos caminando, pero fue Mateo quien, sin alterar su paso, murmuró en un tono que solo yo pude oír. Ya ha terminado para él, para nosotros. Acaba de empezar. El resto de la noche fue una celebración dorada. Cortamos el pastel, lanzamos el ramo, lo atrapó la hija pequeña de un primo de Mateo, entre risas, y bailamos bajo las luces de la carpa hasta que las estrellas fueron nuestra única iluminación. En ningún momento volví a ver a Adrián. Supuse que se había esfumado, tragado por su propia vergüenza y rabia, igual que nuestros 8 años habían sido tragados por la felicidad del presente. Mucho después, cuando los últimos invitados se habían ido y solo quedábamos nosotros, mis padres y el personal recogiendo con suavidad, me encontré con uno de los seguratas, un hombre serio y profesional. Se acercó a Mateo. Señor Ruiz, el individuo de antes, se fue hace un par de horas. Parecía descompuesto. Antes de irse, estaba escuchando a un grupo de invitados cerca de la barra. Hablaban del nuevo proyecto de rehabilitación del Palacete de la Castellana, del grupo Ruiz, claro, y de la arquitecta jefe del proyecto. Mateo me miró, una ceja ligeramente enarcada. Yo me encogí de hombros, una sonrisa juguetona en los labios. El proyecto Palacete era real, y yo era, efectivamente, la arquitecta a cargo. Un encargo de Mateo, sí, pero ganado a pulso tras presentar un proyecto que había dejado boquiabierto al comité, compuesto por algunos de los invitados de esa noche. No era un favor, era mi primer gran trabajo como Jimena Ruiz, o Jimena Ortega Ruiz. Aún no lo decidía. El guardia continuó, los oyó hablar, y luego, preguntó a uno de los camareros. Le dijo, ¿la señora Ruiz es arquitecta? ¿De verdad trabaja? El camarero, sin inmutarse, le dijo, sí, señor, es la nueva promesa de la rehabilitación en Madrid. El señor Ruiz está orgullosísimo. El guardia hizo una pausa, se fue justo después, sin decir nada. Mateo asintió, gracias, Javier, buen trabajo. Cuando el hombre se hubo marchado, me rodeó la cintura, atrayéndome hacia él. ¿Lo oyes?, susurró, su alboroto caliente en mi oído. No solo es el marido rico, es el marido orgulloso. Me reí, enterrando la cara en su pecho. No había necesidad de más palabras. El último clavo en el ataúd de Adrián no había sido su riqueza, ni su poder. Había sido mi éxito, mi talento reconocido, la prueba definitiva de que, sin él, no solo era algo, era todo. Muchos meses después, en una cena de negocios aburrida a la que acompañé a Mateo, alguien, un proveedor, mencionó de pasada a Construcciones Valderas. Una pena, la verdad. Parece que el proyecto estrella, el de las rosas, tiene sobrecostes enormes, y hay rumores de que el yerno del jefe, ese tal Adrián, no controlaba bien los proveedores. Algo turbio. Don Ricardo está furioso. Se rumorea que la boda con la hija se ha cancelado. Y al chico, ni agua. Mateo y yo intercambiamos una mirada fugaz sobre el borde de nuestras copas de agua. En sus ojos, vi el mismo destello de nada que había tenido aquella noche en el jardín. En los míos, no hubo regodeo, ni compasión siquiera. Hubo indiferencia, la misma que se siente por un personaje de una novela que leíste hace mucho y cuyo final, feliz o triste, ya no te importa. Qué pena, dijo Mateo, con una cortesía perfecta, y cambió de tema para hablar de la nueva ley urbanística. Al salir, ya en el coche, él me tomó la mano. ¿Estás bien? Miré por la ventanilla el skyline de Madrid, la ciudad que había sido testigo de mi dolor y ahora era el escenario de mi renacimiento.
Pensé en el ramo de orquídeas que nunca fue mío, pensé en la llave de hierro que llevaba siempre en mi bolso, pensé en los planos del palacete extendidos sobre mi mesa de trabajo, llenos de mis anotaciones, de mi visión, nunca mejor, dije, y era la verdad más absoluta. Me volví hacia él, y en la penumbra del asiento trasero, le besé, un beso lento, profundo, lleno de presente y de futuro, un beso que sabía a manzanilla, a chocolate, a paz, y a un amor construido, día a día, sobre los cimientos sólidos del respeto y la complicidad. El error más grande de su vida había sido dejarme ir, el acierto más grande de la mía había sido aprender a soltar, para poder, al fin, encontrarme a mí misma, y en el camino, encontrarle a él.